¿Has sentido dolores en tu cuerpo sin ninguna explicación médica? ¿Opresión en el pecho, presión en la cabeza, peso en los hombros o incluso escalofríos repentinos? Puede que estos síntomas no sean simples molestias, sino señales de algo mucho más profundo. Si has sido elegido por Dios, tu cuerpo está reaccionando a un despertar espiritual, y lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu vida. La Biblia nos muestra que cada persona con un llamado especial atraviesa un proceso de transformación. Moisés sintió el fuego de Dios en la zarza ardiente. Pablo cayó al suelo y quedó ciego al recibir una revelación. Jesús mismo experimentó angustia antes de cumplir su misión. Cuando Dios está obrando en tu vida, tu cuerpo lo sabe. Y si estás experimentando estos dolores espirituales, no es casualidad. Este video revelará los síntomas más comunes que sienten aquellos que han sido elegidos. Desde la opresión en el pecho hasta el hormigueo en las manos y pies, entenderás por qué estos dolores aparecen y qué significado tienen para tu crecimiento espiritual. Pero te advierto, lo que vas a escuchar aquí no es para cualquiera. Es para aquellos que han sentido en su corazón que Dios los está llamando a algo más grande. Así que quédate hasta el final, porque esta información podría darte las respuestas que has estado buscando. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido estos síntomas en momentos de oración o búsqueda espiritual? Comparte tu experiencia, porque este mensaje puede abrir los ojos de muchos que aún no comprenden lo que están viviendo. A veces, el cuerpo grita lo que el alma calla. Muchas personas experimentan dolores físicos que desafían cualquier explicación médica. No hay enfermedad, no hay lesión, pero el malestar persiste. ¿Te ha pasado? Sensaciones de presión en el pecho, escalofríos repentinos, hormigueo en las extremidades o incluso dolores inexplicables en la espalda pueden ser señales de algo mucho más profundo, un proceso de transformación espiritual. No es casualidad. La Biblia nos enseña que quienes han sido elegidos por Dios atraviesan pruebas que van más allá de lo físico, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Cada dolor puede estar revelando una purificación, una preparación para algo más grande. Cuando Dios llama a alguien para una misión especial, el cuerpo también responde a ese llamado. Es como si una energía diferente comenzara a recorrer cada célula, sacudiendo todo lo que antes parecía estable. Esto ha sido descrito por muchas personas que han experimentado un despertar espiritual. Algunas han sentido una opresión en el pecho en medio de la oración, como si algo estuviera siendo liberado. Otras han experimentado un calor inexplicable en sus manos, una sensación de peso en los hombros o incluso presiones en la frente, justo entre las cejas. Nada de esto es al azar. Jesús nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Estos dolores pueden ser una señal de que el espíritu está en batalla. Es importante entender que el sufrimiento físico con un trasfondo espiritual no es un castigo, sino una preparación. Dios nos moldea a través de los procesos, y muchas veces la lucha más intensa ocurre dentro de nosotros mismos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir la plenitud de su llamado. Elías sintió un agotamiento físico extremo antes de recibir la visita de Dios en el monte Horeb. Pablo habló de un aguijón en la carne que lo acompañaba en su ministerio. Todo esto nos muestra que los elegidos enfrentan una transformación no solo en el alma, sino también en el cuerpo. La fe es la clave para soportar el proceso. Pero ¿cómo saber si estos dolores vienen de un despertar espiritual o de otra causa? La diferencia está en el momento en que ocurren.
Muchos sienten estas manifestaciones en tiempos de oración, ayuno o cuando están atravesando cambios profundos en su relación con Dios. También pueden intensificarse en períodos de crisis, cuando la fe está siendo probada o cuando se recibe una revelación importante. Es como si el cuerpo reaccionara a la cercanía de lo divino. No es casualidad que muchos profetas y apóstoles hayan relatado experiencias similares. Si has sentido alguno de estos síntomas, no te preocupes. Dios no permite pruebas sin propósito. Estos dolores pueden ser el reflejo de que Él está trabajando en ti, moldeando tu espíritu, preparándote para una nueva etapa. Lo importante es aprender a escucharlos, interpretarlos y entregarlos en oración. Ahora, exploremos los distintos tipos de dolores espirituales y lo que revelan sobre el proceso de transformación que estás viviendo. El cuerpo humano es un reflejo del alma, y cuando se atraviesa un despertar espiritual, las manifestaciones físicas son inevitables. Algunos dolores no son enfermedades, sino señales de que el espíritu está en transformación. Un claro ejemplo es el dolor en el pecho, que muchas personas describen como una opresión repentina, especialmente en momentos de oración o profunda reflexión. Este dolor puede ser una señal de que el corazón espiritual se está abriendo, permitiendo la sanación de heridas del pasado y la liberación de emociones bloqueadas. Jesús nos habló de la importancia de un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Si has sentido esto, es posible que Dios esté preparando tu espíritu para un nivel más profundo de fe y amor. Otro síntoma común es el dolor en la nuca y la espalda, que muchos han asociado con la activación de la energía Kundalini, aunque en el contexto bíblico podemos verlo como una renovación de fuerzas espirituales. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, experimentó una transformación tan intensa que su rostro resplandecía al descender. Éxodo 34:29. Muchos creyentes sienten este dolor como si una corriente recorriera su columna, lo que puede ser una señal de que Dios está alineando su ser para recibir revelaciones. A veces, estos dolores surgen tras una jornada de ayuno o de intercesión intensa, indicando que el espíritu está siendo fortalecido en medio de la batalla. La presión en la frente entre las cejas es otro fenómeno frecuente. Esto se asocia con la apertura del tercer ojo en algunas tradiciones, pero en la fe cristiana podemos entenderlo como una mayor sensibilidad espiritual, el desarrollo del discernimiento y una conexión más profunda con Dios. En la Biblia, los profetas tenían una visión más allá de lo natural, y el apóstol Pablo habló del don de discernimiento de espíritus, 1 Corintios 12:10. Sentir presión en esta zona puede ser una señal de que Dios está abriendo los ojos espirituales para ver más allá de lo evidente. Puede ser un llamado a la oración y al estudio profundo de la palabra para recibir dirección y claridad. El peso en los hombros es otro síntoma importante. Muchos lo sienten como si cargaran un peso invisible, una sensación de agotamiento sin razón aparente. En la fe cristiana, esto puede estar relacionado con la carga espiritual que llevan los elegidos. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. A veces, esta carga no es solo personal, sino colectiva. Aquellos con un llamado fuerte pueden sentir el peso de interceder por otros, de luchar en oración y de sostener espiritualmente a su familia o comunidad. Pero Dios nunca deja a los suyos sin fuerzas, y este peso puede ser una invitación a descansar en Él. Finalmente, el hormigueo en las manos y los pies puede parecer extraño,
pero es una manifestación de una mayor sensibilidad energética. En la Biblia vemos que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, los discípulos sintieron un fuego que les transformó. Hechos 2, 3, 4. Este hormigueo puede indicar que el cuerpo está siendo preparado para recibir una impartición divina, un llamado a la sanidad o el desarrollo de dones espirituales. Muchos que han experimentado esto han sido usados por Dios en oraciones de sanación o en momentos de adoración profunda. Estos síntomas no deben ser ignorados ni temidos. Son parte del proceso de transformación espiritual que todo elegido experimenta en su camino con Dios. Pero, ¿qué relación tienen estos dolores con los cambios que vivimos a nivel espiritual? Esto es lo que exploraremos a continuación. Cuando Dios está moldeando a alguien para un propósito mayor, el proceso nunca es fácil. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo aquellos que fueron llamados por Él atravesaron pruebas que sacudieron su cuerpo y su espíritu. Los dolores físicos sin explicación médica suelen intensificarse en momentos de crisis personal, cuando la fe está siendo probada o cuando un don espiritual está despertando. Es en estos momentos que muchos sienten opresión en el pecho, dolor en las piernas o insomnio inexplicable. Pero no es casualidad. En la Biblia, Jacob luchó con el ángel de Dios y quedó cojo después de la batalla. Génesis 32, 24, 25. Su cuerpo fue marcado como señal de su transformación. De la misma manera, los elegidos de Dios pueden experimentar dolores que reflejan un ajuste en su espíritu. Uno de los momentos en que estos síntomas se hacen más evidentes es durante el sueño. Muchas personas se despiertan repentinamente entre las 2 y 4 de la madrugada, con sensaciones de peso en el cuerpo, calambres en las piernas o presión en la cabeza. Espiritualmente, esta es la hora de la batalla, un momento en el que se libran guerras en el mundo invisible. Jesús mismo oró en Getsemaní durante la noche, enfrentando una agonía tan intensa que sudó gotas de sangre. Lucas 22, 44. Si estos síntomas aparecen con frecuencia en tu vida, puede ser una señal de que Dios te está llamando a la intercesión, a despertar espiritualmente y a estar más alerta en la oración. Además de las pruebas individuales, las alineaciones planetarias y eventos energéticos también pueden intensificar estos síntomas. Aunque la fe cristiana no se basa en la astrología, la Biblia menciona cómo los cielos anuncian los tiempos y las estaciones. Génesis 1:14. En muchos casos, ciertos periodos de luna llena, eclipses o alineaciones cósmicas han coincidido con eventos espirituales significativos, no porque tengan poder en sí mismos, sino porque Dios usa todo en su creación para hablar y mover a su pueblo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, el evento fue acompañado por un sonido como el de un viento recio y lenguas de fuego. Hechos 2, 2, 3. Es posible que los movimientos en los cielos sean reflejos de realidades espirituales que impactan nuestro cuerpo. Lo que muchos no entienden es que estos dolores y síntomas no son un castigo, sino una purificación. Es como el proceso de refinamiento del oro. El metal debe pasar por el fuego para ser purificado de sus impurezas. Jesús dijo: toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Juan 15:2. A veces, los dolores físicos son una señal de que Dios está podando, eliminando lo que ya no sirve, preparando al creyente para una mayor capacidad espiritual. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado por Dios. Pablo pasó años en Arabia antes de su ministerio. Cada uno de ellos tuvo que ser transformado antes de ser enviado. Si estás experimentando estos síntomas, no los ignores ni los temas.
En lugar de resistirlos, entrégaselos a Dios en oración. Pregunta qué está haciendo en tu vida y qué transformación está ocurriendo en tu espíritu. La clave no está en evitar el proceso, sino en abrazarlo con fe. Porque lo que Dios está haciendo en ti hoy no es para tu sufrimiento, sino para tu crecimiento. Ahora, avancemos hacia la parte final de este mensaje, donde entenderemos cómo aceptar estos cambios espirituales sin temor, sino con confianza en la soberanía de Dios. Si hay algo que debemos entender sobre estos dolores espirituales, es que no son un castigo, sino una preparación. Cuando Dios elige a alguien, ese llamado viene con un precio. La Biblia nos muestra que cada hombre y mujer de fe pasó por un proceso de transformación profunda antes de ser usado poderosamente. José fue traicionado y encarcelado antes de gobernar Egipto. Moisés huyó al desierto antes de liberar a Israel. David sufrió persecución antes de ser rey. Y Jesús, el Hijo de Dios, pasó por la cruz antes de la resurrección. El sufrimiento es una señal de que algo mayor está por venir. Cada dolor, cada incomodidad, cada sensación inexplicable en el cuerpo puede estar revelando que Dios está ajustando tu espíritu para soportar una vibración más alta, una responsabilidad mayor en su reino. Lo que hoy parece ser una carga puede ser en realidad una bendición disfrazada. Jesús nos dejó una promesa clara: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Si sientes estos síntomas, no los rechaces ni los veas como un obstáculo. Pregunta a Dios qué está trabajando en ti. Quizás esté despertando un don, preparándote para un nuevo nivel de fe, o mostrándote que hay algo en tu vida que necesita ser sanado. En lugar de resistir, entrégate al proceso. La clave está en confiar, en saber que Dios nunca permite una prueba sin propósito. Los que confían en Él renuevan sus fuerzas, como las águilas. Isaías 40:31. Y esto es exactamente lo que Él quiere hacer en ti. Muchos creyentes ignoran estos síntomas y buscan explicaciones en lo natural cuando, en realidad, la respuesta está en lo espiritual. El mundo no entiende lo que el Espíritu de Dios hace en los suyos. Por eso, este mensaje no es para cualquiera, es para aquellos que han sido llamados, para los elegidos, para quienes han sentido en su corazón que hay algo más, que Dios está obrando de manera profunda y que su vida no es común, ni su propósito es pequeño. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Mateo 22:14. Si estás aquí, si has sentido estas señales en tu cuerpo, es porque hay un llamado sobre tu vida, y depende de ti abrazarlo o ignorarlo. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Has sentido estos síntomas en momentos de oración, ayuno o búsqueda espiritual? ¿Has notado que tu cuerpo reacciona cuando te acercas más a Dios? Si es así, no estás solo. Hay muchos pasando por lo mismo, pero pocos lo comprenden. Este es tu momento para buscar más de Dios y rendirte a su proceso. No temas los cambios, no temas los dolores. Todo tiene un propósito. Antes de terminar, dime en los comentarios cuál de estos síntomas has experimentado. ¿Has notado un patrón en tu vida? Comparte tu experiencia y edifiquémonos unos a otros en la fe. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con quienes necesitan entender lo que están viviendo en su caminar espiritual. Porque lo que viene para los elegidos es grande. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Si has sentido estos dolores espirituales, ahora sabes que no estás solo. No es una coincidencia, es un llamado. Dios está obrando en tu vida, transformándote, preparándote para algo mayor. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar este proceso y confiar en Él? Quiero saber tu experiencia.
¿Has sentido alguno de estos síntomas en momentos de oración, ayuno o crisis espiritual? Deja tu testimonio en los comentarios, porque puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dios tiene mucho más que revelarte y no querrás perderte lo que viene. Antes de irte, te recomiendo que veas el video que aparecerá en pantalla. Te revelará otro aspecto poderoso de la vida espiritual que muchos desconocen. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Soy Marco y te deseo un camino lleno de luz y propósito.